Y ahora sí estamos preparadas para tener este análisis político con Hachik Derguasian. Bienvenido, Hachik, nuevamente. ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho bien. ¿Ustedes? Buenas Bien, tardes. sí, bien de bien. Gracias por estar acá en esta semana que ha estado sin duda alguna atravesada por este dolor y este aniversario del año del inicio de la agresión militar contra Artsaj y Armenia. ¿Qué evaluación, qué análisis se puede hacer de la situación de la región en este entonces? Bueno, la primera cosa es que me voy a basar fundamentalmente en dos discursos del primer ministro. El discurso que pronunció en el Día de la Independencia, en esa actividad pública. eh, Se llamó fiesta, pero no muchos tenían ganas de festejar, ¿no? Pero sí, digamos, el Día de la Independencia es el Día de la Independencia. Y el otro es su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En primer lugar, lo que vemos, la situación se recalentó, digamos, en el Cáucaso. Hay una tensión fuerte entre Irán y Azerbaiyán, y por otra parte, Rusia y Turquía están hablando, eh, en primer lugar, por el tema de aparentemente una retirada, entre comillas, de Turquía, de Siria, de Idlib más precisamente, y la gran pregunta siempre es a cambio, si esto se coordina con Rusia, ¿a cambio de qué? O sea, ¿qué es lo que Rusia le va, entre comillas, dar a Turquía y cómo esto va a impactar la situación en el Cáucaso? Bueno, en todo esto hay un país ausente, un país que no tiene su aporte, no puede tener su aporte en la situación regional. Y ese país lamentablemente es Armenia. En otras palabras, pasó un año desde el comienzo de la guerra y pasaron como 11 meses, 10 meses, desde que se terminó la guerra con esa triste declaración tripartita del 9 de noviembre. Y lo único que ha hecho el gobierno de Nikol Pashinyan en Armenia es, en primer lugar, mantenerse en el poder. La expectativa, o yo voy a poner la ilusión, es que con las elecciones, eh, la crisis política en Armenia se termina. Vemos que no es así, vemos que las elecciones demuestran que la crisis política continúa, y no menos porque el 50% de la población de Armenia no votó. Es un dato que en la consideración de lo que tiene que ser la democracia o lo que es la democracia en Armenia no mucho se toma en cuenta. O sea, quienes participaron eligieron a la fuerza que está en el poder hoy en día, no hay ninguna duda, pero eso no significa el fin de la crisis interna, de la crisis política en Armenia. Y fundamentalmente es esa crisis que impide que Armenia tenga un aporte, tenga su dicho en la región. Entonces, ¿cuál es la visión, uno puede decir, unilateral del gobierno de Armenia en la resolución del conflicto, para ponerlo así en términos generales? Bueno, lo que muchos analistas llamaron en otras oportunidades, en otros contextos, la ilusión de la paz. Para Pashinyan, tanto en su discurso del Día de la Independencia como en su discurso en las Naciones Unidas, eh, Armenia quiere empezar una, un periodo de desarrollo pacífico. Es literalmente lo que dijo en ambos discursos. Pues bien, eso puede ser una aspiración desde Armenia, desde el gobierno de Armenia. No quiere decir que hay una correspondencia de parte del enemigo, Azerbaiyán y Turquía, o hay un entendimiento y una bienvenida, digamos, en la forma en que Armenia
piensa en la paz de parte del mayor aliado Rusia, que directamente no toma en cuenta a Armenia. Por supuesto, en este análisis exagero cuando hablo, eso no quiere decir que se cortaron las relaciones o no hay diálogo entre Armenia y Rusia, pero el hecho es ahí, está ahí. Digamos, hay un diálogo, pero los mensajes de Rusia tienen pocas cosas favorables para Armenia. Al Y Hachik, contrario, perdón, de alguna u otra forma podríamos decir que esto es un poco lo que viene sucediendo de un año a esta parte, ¿no? Que potencias hacen y deshacen con la situación de Armenia y en sí mismo lo que es la voz, el aporte de la República de Armenia. No ha existido en la supuesta resolución de todo este conflicto. lo que está pasando desde hace un año, o un poco menos, digamos, desde el fin Desde noviembre, de sí. sí, desde el 9 de noviembre del 2020, es que Azerbaiyán y Turquía están poniendo presión y Claro. tienen claramente una visión de qué es lo que significa la paz en la región caucásica. Es fundamentalmente reducir a Armenia a nada en las relaciones internacionales. Porque si se abren las comunicaciones en la forma en que piensan Azerbaiyán o Turquía que se deben abrir y si se establece el corredor o los corredores, como dijo Erdogan en su respuesta a Nigol Pashinyan, que ellos quieren entre Najicheván y Azerbaiyán, eso termina haciendo de Armenia un Bantustán en el Cáucaso. En otras palabras, una pequeña extensión geográfica donde el sentido de soberanía, el sentido de independencia no tiene trascendencia ninguna. Ahora, ¿esto cómo puede impactar el futuro de los armenios en Armenia y los armenios en general? Es muy cuestionable. Es muy cuestionable si el desarrollo pacífico, que es digamos, el argumento más fuerte del gobierno, puede venir a Armenia. O sea, o sí, o al contrario, digamos, esa forma de establecer la paz, hacer las paces con siempre más concesiones al enemigo, nos lleva a una dependencia absoluta, o mucho más que hoy en día, de parte de dos países que digamos, se unieron para negar el genocidio. Se ¿Podría unieron Armenia para... aceptar la apertura de esta ruta que une a los países por el sur, pasando por Najicheván? Por ahora no hay declaraciones oficiales de Armenia directamente hablando del corredor. Al contrario, digamos, tienen un argumento bastante racional, diciendo que hay rutas que Azerbaiyán puede usar para llegar a Claro. Najicheván. Obviamente no es lo que quiere Azerbaiyán, no es lo que quiere Turquía. Probablemente quieren un corredor Sí. que no esté bajo el control de Armenia, bajo algún control internacional donde seguramente, digamos, Turquía y Azerbaiyán van a tener presencia. Entonces es esto. Creo que esto quisiera creer que es una línea roja que hasta este gobierno no puede delegar así la soberanía en Sunik, en el sur de Armenia. Pero el tema es que no hay relevancia, no tiene trascendencia lo que dice Armenia, no puede sentarse en la mesa de negociación. Los esfuerzos que hace el primer ministro es para intermediar, perdón, para hablar con Turquía, por ejemplo, es pedir la intermediación de terceros países, fundamentalmente Georgia. Él no Sí. lo dijo Erdogan en su respuesta, ¿no? Me pidió un encuentro el primer ministro de Armenia vía el primer ministro de Georgia. Y bueno, no sé si esto no es una humillación, que es lo que cómo se puede calificar. A ver, no hay muchas opciones para Armenia, ¿no? Lamentablemente la presión es fenomenal, eh, desde tanto Turquía como Azerbaiyán, y por ahora no vemos, digamos, un rol mucho más constructivo de Rusia, que defienda la postura de Armenia. ¿Cómo se puede salir por el medio de esto? En primer lugar, haciendo
digamos, llegando a un consenso interno, hablando. Y ahí, por supuesto, el primer déficit que hay es la falta de tender puentes de parte del gobierno, más allá de algunas palabras que lanzaron así nomás, pero en los hechos no hay nada. Ahora, por otra parte, también, digamos, deben haber gestos de parte de la oposición para por lo menos empezar a hablar, minimizar los daños y de alguna forma fortalecer la postura de Armenia en la mesa de negociaciones. Esa limpieza que hicieron, entre comillas, limpieza, de los diplomáticos más experimentados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia, no sirvió para nada. Claro. No sirvió para nada. Vemos lo que está pasando en Washington. Y un último punto importante para tomar en consideración es que en el discurso del Día de la Independencia, el primer ministro no dijo nada trascendental en cuanto a los temas en la agenda política hoy en día, ¿no? Simplemente recitó poemas, habló de superar la derrota, pero todo muy abstracto. Y aclaro que no tengo nada en contra de la poesía y no es un tema que, digamos, voy a cuestionar, pero el Día de la Independencia, los temas urgentes de los presos, de el genocidio cultural que está llevando adelante Azerbaiyán no existió. En cuanto a su discurso en las Naciones Unidas, evidentemente, digamos, el blanco era Azerbaiyán y la política de Azerbaiyán, pero no mencionó a Turquía y no mencionó el genocidio. Y lo digo no como una obsesión, un capricho, pónganle la palabra que quieran, ¿no? Pero realmente mencionar el genocidio es lo que hizo un año atrás cuando durante la guerra hablaba de la complicidad de Turquía y hablaba del genocidio, de un nuevo genocidio. Y hoy en día hay silencio en torno de este tema. Hay un silencio y uno no puede dejar de preguntarse por qué. ¿Cuál es ese pragmatismo? Digamos, lamentablemente no hay una respuesta porque todo lo que hace el gobierno es unilateral. No hay diálogo con la oposición, no hay un esfuerzo de un consenso interno armenio, primero en Armenia, pero yo diría también involucrando a la diáspora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más, es casi una necesidad. Pero bueno, así son las cosas hoy en día. Hay una situación tensa en el Cáucaso, ¿no? Sí. Irán, Azerbaiyán están alineando fuerzas y eso cómo puede impactar en Armenia no lo sabemos, pero no hay nada positivo que puede salir de esta tensión. Crece la tensión que involucra a estos países en el Cáucaso. Ha sido un fuerte golpe de realidad todo esto. Gracias por poner las cartas sobre la mesa. Como siempre, y si tenés un minuto, Lucín, quisiera hacerte una pregunta. Հիշեցնեմ, որ մեր ընկերներին, որ մեր հյուրն է քաղաքական անալիտիկ Խաչիկ Տեր-Պողոսյանը, կողջունեմ ընկեր Խաչիկ եւ կուզենամ հարցնել ձեզ, որ օրինակի համար այս վերջերս որ կլսենք մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախակի ասում է, որ ճանապարհների բացվելու հարցը շատ լուրջ է եւ դա մեզ էլ է պետք, բայց չի նշում ինչ ճանապարհների մասին է խոսում եւ ինչի է մեզ դա պետք ու ինչ է մեզ տալու, հիշեցնելով հենց հիմա, որ դուք եւս ասում եք, որ մենք մոռանում մենք ասելով մեր հայկական կառավարությունը չի խոսում գենոցիդի մասին եւ չի հիշեցնում նրանց այն ամենը, ինչ եղել է մեր պատմության մեջ եւ հիմա նոր վերջացած պատերազմից հետո, որ ունենք այդքան զոհեր եւ այդքան գերիներ, մեր վարչապետը չգիտեմ ինչի խոսում է միայն ճանապարհների մասին եւ հայկական ավանդական բառացի խոսքով ասեմ, որ դրանից լավ հոտ չենք առնում։ Կուզենամ ձեր կարծիքը լսեմ ու եթե հնարավոր է կարող եք իսպաներեն պատասխանեք։ Ոնց որ ուզեք, կարող եմ հայերեն պատասխանել եւ իսպաներեն։
Pero a ver, voy a hablar en español que sea entendible a la audiencia más en general. El tema no es hablar con Turquía y el tema no es abrir las comunicaciones, el tema es cómo hacerlo y desde qué postura y sobre qué base, cuáles son las proyecciones para más adelante. Desde que Armenia se independizó, se consagró la perspectiva de establecer relaciones con Turquía sin condiciones previas. Pues bien, ¿qué significa esto para Armenia? Para Turquía eso no es aceptable porque Turquía siempre impone condiciones. Sabemos cuáles son estas condiciones. Olvídense del genocidio, acepten las fronteras que existen hoy en día y en tercer lugar, Artsaj es Azerbaiyán. Bueno, en torno de estas tres condiciones, Armenia, ¿qué es lo que contestaba? Sin condiciones. Bueno, internamente, ¿qué significa para nosotros sin condiciones? Nunca hubo un debate importante, un esfuerzo de consenso. Y no lo hay hoy. Ese es el tema. Abrir las fronteras, muy bien, pero ¿cuál es el impacto económico sobre Armenia? ¿Cómo abrir las fronteras? Bueno, todas estas cuestiones no son cuestiones nuevas. Esto se discutió en la década de los 90, se discutió muy fuerte en 2008-2009 con el tema de los protocolos y hoy en día otra vez está en la mesa. Hoy con más razón, porque hoy en día si Armenia da este paso y abre las fronteras, está en una posición mucho más vulnerable que en el 2008-2009. Claro. ¿Cuál va a ser el impacto de esta apertura de las fronteras? Bueno, no sé, pero no huele nada bueno de todo esto. No se ve nada bueno en términos de desarrollo para Armenia. Puede ser que algunas empresas, algunos capitalistas, algunos oligarcas que están ahí todavía en el poder, porque no terminó el poder de los oligarcas, tengan interés en la apertura de las fronteras, tengan interés para importar, digamos, en forma más directa de Turquía. Ahora, ¿significa esto necesariamente un desarrollo? Bueno, hay muchas experiencias que dicen que no necesariamente esto puede llevar a un crecimiento económico o el crecimiento económico así puede llevar al desarrollo económico. Estas son las grandes dudas. Ahora bien, el tema es que llegamos al primer año de la guerra y el aniversario, 30 años de independencia, en una división interna fenomenal. No me acuerdo que digamos, la opinión pública haya sido tan dividido en Armenia. Por un lado es entendible, después de esta guerra, después de un trauma que sigue, ¿no? El shock sigue en Armenia, pero también en la diáspora, porque no se mueve. Desde el fin de la guerra no vemos una diáspora reactivada. No digo que no hay iniciativas, pero no vemos una diáspora reactivada tomando, digamos, la iniciativa todavía. Esperemos que esto cambie. Esperemos. Hachik, te agradecemos nuevamente por este análisis político. Volvemos a encontrarnos contigo nuevamente y desearte un buen fin de semana. Gracias, como siempre. Ahí pasaba entonces en análisis político por Hachik Dergugasyan en un contexto totalmente crítico para este aniversario de la independencia de Armenia y de Artsaj, para el año del inicio de la guerra. Bueno, esperemos que haya sido de entendimiento un poco más lo que está sucediendo en la región tras lo que conversábamos con Hachik. Nosotros seguimos con Audición Gomidás y lo hacemos de la mano de un tema musical, Lucín, para cerrar este espacio.
Լսենք միասին Ռուբեն Մաթևոսյան Ղարաբաղցի։